palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. De las obras De ella. Ah, sí. De ella, papá. ¿Dónde queda? ¿En el qué? En el 22. Queda en el 22, ok. Y aquí yo la arrojo a la cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no lo han conocido, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vasos de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Sus palabras benditas, Señor, y no retornará atrás vacía, sino que dará a cada uno de nosotros lo que tú quieras decirnos. Espíritu Santo, toma control de todo lo que nos vas a decir aquí en este lugar. He aquí que soy un instrumento en tus manos. Haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando en el libro de Apocalipsis escatología de las profecías mesiánicas. Y estamos poco a poco, ¿cierto? Estamos poco a poco avanzando sobre lo que es el mensaje a las iglesias. Lo que es el mensaje a las iglesias. Y entonces, pues yo estaba diciendo, cierto, que la iglesia es una, que es la iglesia de Cristo, y que las demás todas son congregaciones, cada quien con su referente pastor. A todos los pastores, entonces, les encanta que le digan el ángel de la iglesia, porque estas cartas fueron enviadas a los ángeles de las iglesias. Entonces, los pastores, pues ellos se creen pues que son los ángeles de las iglesias. Y se han tomado esta atribución, cierto, como una cosa, que ellos son la excelencia. Y pues yo lo veo desde el punto de vista que todos somos hermanos. Okay. De modo que si, o sea, soy pastor o soy maestro o tengo alguna posición de trabajo en la iglesia, pues entre más usted a Dios lo haya elevado, pues el Señor dice que el que se quiere hacer grande se tiene que humillar. O sea, de modo que dentro de la iglesia, Señor, vuelvo y repito, el único grande y poderoso se llama Jesús de Nazaret. A Él es que toda honra y toda gloria. De resto, todos somos hermanos, ¿cierto? Y tratamos de instruirnos, tratamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos use para que nosotros llevemos este evangelio a toda criatura. Lo que estamos haciendo aquí es... primero, el día viernes estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos en el Evangelio según San Juan. Pero el día como hoy, estamos empezando en Apocalipsis, estamos hablando de las iglesias, del mensaje que Dios le dio a la iglesia. Y pues entonces la única iglesia que hemos estudiado hasta ahorita que el Señor no le dice que se arrepienta es a la iglesia perseguida.
esa iglesia que fue perseguida y que pasó tantas tribulaciones y tantos problemas, ¿cierto? Y que el diablo los agarraba y los metía por 10 días en las cárceles y sufrían persecución y hambre y necesidades porque eran ciudades idolátricas. O sea, ya había mucha idolatría. Había, o sea, no tenían un solo Dios, sino que eran politeístas. Ellos tenían todos los dioses sabidos y por haber. Y que cada persona pues adoraba a su Dios que ellos quisieran. Y entonces pues está hablando siempre en las cartas, ¿cierto? Que el Señor le dice a Juan que escriba. Está hablando de que en esas partes siempre hay sinagogas de Satanás, hay tronos de Satanás. O sea que el diablo tiene una actividad tremenda en ese tiempo por la sencilla razón del desconocimiento que había en aquellos tiempos del poder de Jesucristo. Pero el poder de Jesucristo se empieza a desatar para atar y reprender, ¿cierto?, a todas esas multitudes de demonios que no tenían, o sea, que nadie los controlaba, sino que ellos prácticamente hacían lo que quisieran, ¿cierto?, por medio de sus idolatrías, por medio de su adulterio y la fornicación que hacían, era más que todo, también físicas, pero también eran espirituales. Y entonces, pues el Señor estaba enviando pueblo para que saliese de esas iglesias, estas idolatrías, estas mentiras que se estaban metiendo en aquel tiempo dentro de esas iglesias. Entonces, pues el Señor les envía a que ellos traten de llevar el evangelio. ¿Era fácil? No, de ninguna manera. Era bien difícil. Primeramente, no había la literatura que hoy tenemos, no había los medios de comunicación que hoy tenemos, no había la ciencia adelantada que hoy tenemos. Entonces las personas sufrían para llevar el evangelio, se tenían que esconderse, tenían que estarse metiendo en lugares inhóspitos y entonces porque el diablo tenía dominio en esas ciudades de las cuales el Señor le estaba enviando las cartas, pero poco a poco estábamos viendo cómo la iglesia iba triunfando. Poco a poco iban triunfando. Una de estas iglesias es de Tiatira, que el Señor le dice que ella, ¿qué? Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama y fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y el amor y la fe y el servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir eso? Que sus obras postreras son más que las primeras, que avanzaron porque tenían fe, porque tenían paciencia. Y otra cosa, no tenían miedo, no se acobardaban de lo que estaban las personas, los que los perseguían, no tenían esa cobardía. Claro que se protegían para que no fueran, tú sabes, destruidos lo que estaban haciendo, ¿no? El Señor dice que uno se tiene que apercibir, y si ve venir el enemigo, pues uno no le va a hacer, ok, aquí estoy para que me den. No, pues busca refugio. Y eso era lo que hacía la iglesia, buscar refugio para irse avanzando. Y esta iglesia avanzó, esta iglesia prosperó. Esta iglesia, dice el Señor, y aquí el Señor le dice que es una iglesia que él dice que él conoce el amor y la fe y el servicio y su paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Eso es el elogio que el Señor le está dando por medio de esta carta a esta iglesia. ¿A qué iglesia es? Pues a la iglesia de Tiatira. Y era una iglesia que, o sea, cuando uno va a la historia y revisa un poquito, y entonces uno mira que era una iglesia, que era un sitio, una ciudad en la cual había comercio, había mucho comercio. Y entonces entre el comercio que había, pues estaba los que hacían la púrpura. La púrpura era un color que se sacaba de cierto árbol, de ciertas plantas, cierto, que ahí en ese lugar se conseguía, y entonces tenían las telas de púrpura. Y entonces allí dice que se pudo
En Hechos de los Apóstoles vemos una evidencia de una mujer que vendía púrpura y ella se sentaba a los lados del río cuando Pablo fue a evangelizar. Y entonces esta mujer, ella recibió el evangelio y esa mujer era de allí, de Tiatira. Y ella era una verdad, Lidia, vestidora que vendía púrpura, y ella fue evangelizada y ella llevó a su casa de ella a los apóstoles que andaban con Pablo, o a las personas que andaban con Pablo en ese momento, y los invitó a su casa. Y entonces allí comenzó a difundirse en esa parte de Tiatira por medio de Lidia, la vendedora de púrpura, ¿no? Y eso era una profesión lucrativa. Y esa ciudad era una ciudad que hacía muchos negocios. Pero también era como una defensa que había allí, porque era un lugar estratégico donde estaba eso. Entonces los romanos tenían ese sitio ahí para ellos. Y entonces, pero en ese tiempo estaba el helenismo, y el helenismo pues tenía también sus deidades. Y en esas deidades, pues allí en ese lugar tenían a una estatua en una estaba... Un momentico. En una estaba Zeus, en la otra que hablamos estaba Zeus, ¿sí? Apolo, entonces era el que estaba allí. Y el otro que estábamos estudiando, ¿cierto? En la otra ciudad que había era Zeus. Y aquí se adoraba a Apolos, que eran como los dioses que ellos los idolatraban. Pero no solamente estaba Apolo, sino que también tenían a Diana. ¿Se acuerdan de Diana? De Diana de los Efesios. Sí. Ok, eso lo vamos a estar estudiando en el Nuevo Testamento, cuando a quién fue que agarraron preso y lo metieron por estar diciéndole que esos templecillos no servían para nada. A Pablo, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces ellos estaban gritando, si se reunieron, decía, grande es Diana de los Efesios. Pero no solamente allí en Éfeso se adoraba, sino que también aquí en Tiatira adoraban la imagen de esta Diana de los Efesios. Y esa famosa, ¿cierto? Y dice que había otra que se llamaba Sibila Sabanta, la mujer. Y entonces así se llamaba otra deidad, otra diosa que también adoraban allí, ¿cierto? Entonces, y habla de que esos sitios estaban sin evangelizar todavía, pero estaba entrando el evangelio. Y el evangelio estaba entrando por esta mujer que era vendedora de púrpura. ¿Cómo es que se llamaba? Lidia. Entonces ella, cierto, era la que encontró cuando Pablo estaba predicando por la orilla del río. Y entonces allí ella pues escuchó el evangelio, lo aceptó, los invitó a su casa. Y dice que más que todo por medio de ella, esa iglesia se empezó a levantar allí en Tiatira. Ok, de eso es importante tener esa historia, ¿cierto? Porque estamos hablando de algo que es real, de algo que sucedió, de algo que, pues, si alguien quiere buscar, que si esto es real, lo que estamos hablando, no, pues es historia, y es una historia de gente real. Entonces, así fue que entró el evangelio. Pero dice que allí había un problema. Un problema y el problema era que estaban metidos dentro de las iglesias, ¿cierto? Y estaba metida una profetisa, una que se llamaba ser profetisa. Y entonces su nombre de ella era ¿cuál? Jezabel. Era Jezabel, ¿cierto? El nombre de esta mujer. Y si vemos la historia de esto, ¿cierto? Yo creo que en Primera de Reyes dice que está por allá, ¿cierto? Que era maluca, ¿verdad? sí, entonces ella no era judía, ¿no? Pero su esposo acá sí era judío y se casó con ella, entonces ella lo desvió a la idolatría de Baal, de Asteroid, todos esos dioses que ellos tenían. Y entonces, pues, esa es la historia. Y la historia es bien bonita porque estamos viendo, ¿qué cosa? El fundamento de la iglesia, cuando la iglesia estaba comenzando. Cuando la iglesia ya había pasado allí ya
que Pentecostés ya había pasado, ya los 120 habían recibido el Espíritu Santo. Por eso esta iglesia se llama de Pentecostés a la parousia. Y del Pentecostés es cuando comienza la iglesia, cuando la gente comienza a recibir el poder que Dios le ha dado para poder. ¿Qué cosa que cuando dice el Señor, y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y qué? Y recibirás poder. Entonces, ese poder estaba entrando en la iglesia, ¿para qué cosa? Para crecer. Ok, sí, crecer, eso es importante, pero ese poder estaba entrando en la iglesia para atar, reprender y echar fuera esas potestades, las cuales estaban metidas en estos sitios donde la iglesia estaba comenzando a crecer. Después, más adelante, pasando unos siglos, la iglesia tuvo un desvío tremendo, ¿cierto? Y entonces fue apoderada por el romanismo. Esto lo agarraron unos introducidos por otros introducidos que se introdujeron, ¿cierto?, para desviar lo que era el verdadero cristianismo. Y entonces llevaron este cristianismo, lo llevaron también a la falsedad, al adulterio y a la fornicación, porque metieron dentro de la adoración pura al único santo poderoso Dios, ¿cierto?, metieron la idolatría. Metieron la idolatría y comenzaron a adorar, ¿cierto?, primeramente, estatuas de hombres que decían que si este tiene la cara de San Anselmo, el otro cara de no sé quién, y entonces hacían estatuas y le decían, la gente no sabía su físico cómo era, ni siquiera saben el físico cómo era Jesucristo cuando estaba acá, ni siquiera tienen esa visión de haber estado con él, de haberlo mirado y de poderlo dibujar y luego hacer la imagen, cosa que Dios detesta. No se haga la imagen de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. El Señor detesta esas cosas. Pero hubo una introducción por muchos años, ¿cierto?, de parte del romanismo, y hasta el día de hoy, pues la cultura que nos trajeron los europeos fue de la adoración, de la idolatría, y eso fue lo que se inculcó en estos tiempos. Pero ya en Europa ya había habido una revolución referente a toda esa clase de mentiras, las cuales tenían la gente, ¿cierto?, con sus mentes vacías e ignorantes de la realidad, de la verdad de las cosas. Y entonces la gente, más que todo, era idólatra. Hasta el día de hoy, pues eso se ha quedado en las familias, en las tradiciones, ¿cierto? Y las familias, no sé por qué se les hace tan difícil, ¿cierto?, mirar un pedazo de yeso, un pedazo de palo, un pedazo de hierro, lo que usted quiera hacer, supuestamente una estatua, ¿cierto?, y postrarse y adorarla, ¿no?, sabiendo que la palabra de Dios dice que no te hagas imagen, y que si esas imágenes que tú miras allí, ¿cierto?, tienen ojos y no ven, tiene boca y no hablan. En Salmo 115 tú lo lees y tú te vas a dar cuenta, ¿cierto?, de que hay todavía en este tiempo moderno en el cual estamos viviendo una gran cantidad de gente, ¿cierto?, que estaba como en los tiempos de Tiatira, estaban como en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, estaban como en todas estas iglesias, ¿cierto?, que Jesucristo les está enviando una carta, y lo que más él enfatiza es: arrepiéntete, le está diciendo. Pero ¿por qué se tienen que arrepentir? ¿No? Bueno, porque están haciendo cosas que no tienen que hacer, y esas cosas no nos vamos a quedar en la historia, sino que hoy en día hay iglesias que están haciendo cosas que no tienen por qué hacer y se llaman ser cristianas. Y han conocido la verdad, pero todavía no son libres. Tienen poder, pero no utilizan el poder para verdaderamente desatar las mentes y los corazones de los cuales están atados hoy en día millones y millones de personas en este mundo. Cuando hacemos un censo referente a los propios cristianos, mire, somos una mínima parte de cristiandad, mientras que nosotros vemos esas grandes religiones. Si nosotros vamos al hinduismo o al budismo, son millones y millones de personas. Y si así vemos, digamos, esas que se creen también de que son solamente adoradores de Dios, ¿cierto?, que son monoteístas porque creen en un solo Dios, pero no creen en Cristo.
De modo que estábamos hablando aquí, es cierto, y pregunta a un muchacho que por qué nos llamamos cristianos. Pues nos llamamos cristianos porque seguimos, cierto, a Cristo. Pero este Cristo que nosotros seguimos no es Mahoma, este no es Buda, no es ningún ser humano, no es ningún iluminado. Este Cristo que nosotros seguimos es Dios. Y ese es el problema, que nosotros las iglesias hoy en día tenemos que respaldar estas cosas y tenemos que llevar ese evangelio con poder y ir y llevar este evangelio a toda criatura con el poder que tenemos, atando, reprendiendo y echando fuera. El diablo no está en todas partes. El diablo no tiene los poderes que tiene Dios de la omnisciencia, la omnipresencia y del todopoderío. Si él está en la China, está sentado allá en la China. Si está en la India, está sentado en la India. Si está donde quiera que está sentado, está en ese sitio, pero él no puede estar en todas partes. De modo que, pero sí tiene los chapulines por ahí que son los demonios. Esos andan por todas partes, ¿cierto? Mirando cómo pueden dañar, cómo pueden destruir, cómo se pueden intrometer dentro de las iglesias para que se dañen y se destruyan. Hoy en día tenemos una epidemia de profetisas. Estaba viendo yo, cierto, a un hermano que está recopilando estas cosas de los profetas, de lo que andan hablando de profecía. Pero si usted quiere saber de profecía, lea la palabra de Dios, para que usted vea las profecías que se tienen que cumplir. Las profecías que vienen sobre este mundo son cosas que son verdaderamente fuertes para venir. Pero las profecías que se meten, digamos, estas personas como esta Jezabel dentro de las iglesias, ¿cierto? Y entonces muchas veces levantan la voz y hacen que todo el mundo se calle para que las escuchen. Entonces lo que vienen a decir es, pastor, su iglesia se va a llenar y las riquezas del mundo van a venir aquí y usted va a ser el más grande y el más iluminado y usted va a hablar y las personas se van a caer. Esas son las profecías que le están diciendo, ¿cierto? Al pastor, y el pastor se hincha así, se pone así como un pavo real y entonces se cree el dueño de toda la iglesia y eso no es así. La profecía no es esa profecía que se levanta y dice, hermano, le profetizo que usted se va a casar con esta persona y usted, hermana, se va a casar con la otra. Esa es la profecía. Y nunca sucede. Esos son falsos profetas. Y las iglesias de hoy en día están pero llenas de estas personas, y las otras personas que están escuchándolos pues están totalmente pues esperando que se les cumplan esa profecía, pero esa no es la profecía que el Señor quiere que se cumplan y que se vayan a cumplir aquí en la tierra. Que usted le esté profetizando al pastor de que él va a ser el poderoso de la iglesia, ni que el hermano se va a casar con tal, y luego viene el evangelio de la prosperidad, que usted, hermano, va a ser bendecido, que usted, hermano, va a ser prosperado y que va a tener su compañía va a ponerse grandiosa y todo. Esas son las profecías que hay hoy en día. Pero cuando entramos a las verdaderas profecías de las que habló el Señor Jesucristo, cuando Él dice, y habrá hambres, y habrá terremotos, y habrá epidemias, y habrán guerras, y habrán todas estas cosas, esas son profecías que sí verdaderamente tenemos que estar hablando y tenemos que estar apercibidos. Hoy en día estamos viviendo, ¿cierto? Esas profecías se están cumpliendo. Habrán guerras y rumores de guerra, pestes y terremotos. Todas esas cosas cada vez se van verdaderamente a intensificar. Usted no puede estar profetizando ni el día ni la hora cuando van a suceder estas cosas, porque estas son cosas que Dios va a hacer que suceda para que la gente vuelva en sí del adormimiento que tienen dentro de las iglesias. El mensaje no se quedó allá en Tiatira, el mensaje es para esta iglesia que está corriendo hoy, para estos pastores que andan todos emplumados y andan creyéndose que son verdaderamente los ángeles de la iglesia. Ya no les falta sino volar, porque están pidiendo que les den tanta pleitesía a ellos, cierto, que verdaderamente la gente
ya no quieren ni siquiera venir aquí porque salieron de la mentira, salieron del engaño y entonces vienen otra vez a ser engañados dentro de una parte donde ellos quieren encontrar verdaderamente la libertad que Cristo nos dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el que tenemos que seguir y el que tenemos que perseverar en él se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros todos los hermanos somos hermanos y tenemos que amarnos. Sí, es verdad que tenemos que amarnos, pero hay mucho vividor ahora y están usando estas mujeres profetizas que están metidas dentro de las iglesias, profetizándole cosas grandiosas a los famosos pastores estos que son de la prosperidad, que no andan buscando sino la ovejita para trasquilarle y quitarle hasta el último centavo, y si no le da, pues no le sirve. Y nosotros no vinimos para ser servidos, sino para servir a la comunidad. Dentro de estas iglesias, ¿cierto? Que está diciendo que el Señor aquí a la iglesia de Tiatira le dice: pero tengo unas cosas en contra de ti, que toleras a esa mujer que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La gente verdaderamente, pues la cristiandad, nosotros no deberíamos de permitir ni siquiera tolerar estas cosas. Pero no solamente en fornicar con otros dioses, porque si somos cristianos, pues tenemos que solamente con nuestro Dios, Jesucristo, ¿cierto? Pero se metió la otra fornicación carnal. ¿No? O si usted mira las noticias y ve si esa iglesia, ¿cierto? Que lo sacan por la prensa, que lo sacan por la televisión, que si este pastor, ¿cierto? Que aquí tiene la enamorada, que tiene la querida, que es pedófilo. Esas son cosas que verdaderamente dañan la imagen de la iglesia hoy en día. En aquellos otros días no existía eso, pero ahora en esta moderna iglesia andan un poco de gente encubriéndose, que son lobos disfrazados de ovejas, metidos, son dañinos, y andan con alcahuetas, mujeres dentro de las iglesias que les ayudan a ellos a defenderlos. Muchas veces uno dice cosas contra esto y hay un poco de gente que ahí mismo se engorilan y quieren caerle encima y quieren destruirlo porque el ungido de la iglesia no se toca, cuidado con mi pastor, y se dejan estar engañando, se dejan de estar mintiendo porque quieren escuchar falsas profecías, y las verdaderas profecías ya las dijo el Señor lo que viene. Y en estas cartas que están comenzando para las iglesias, aquí no se termina el mensaje, el mensaje se termina que dice que aquel que le quite o que le aumente a la palabra de Dios, pues va a sufrir todas las cosas que tiene aquí. Allí se termina el mensaje de estas cartas que Dios ha enviado para todas las iglesias. No fueron para esas iglesias, es para esta iglesia de este tiempo, es para esta iglesia que anda verdaderamente torcida. Hoy en día la gente ya no quiere venir a congregarse, y yo pregunto: ¿y por qué no quieren venir a congregarse? Porque todo el mundo está ocupado. Sí, como todo el mundo está ocupado, todo el mundo tiene necesidades que hacer, pero muchas veces la gente se está fijando en el comportamiento de cada uno de nosotros, cómo estamos comportándonos cuando salimos de allá. La gente se está fijando, la gente está mirando cuál es el producto, cuál es lo que dice que el Señor elogia a esta iglesia. Dice que conoce sus obras, su amor, su fe, su servicio y su paciencia. Muchas veces estamos hablando y no tenemos paciencia. Yo soy uno que hay veces soy impaciente muchas veces y quiero ya darle información de una vez, pero hay gente que hay que llevarle el evangelio con amor, con paciencia. Hay que esperarse un poquito, hay que dedicar un poquito de tiempo. Muchas veces decir: ok, ven, vamos para la iglesia. No tengo tiempo, pero ya ok, está bien, ya se acabó, ya no hay más insistencia. Pero el Señor nos enseña a nosotros, ¿cierto? Cuando estamos ahora leyendo el Evangelio según San Juan, la paciencia que Él tiene, la paciencia que tuvo con la samaritana, la paciencia que tuvo con Nicodemo, la paciencia que tiene con todos y cada uno de nosotros, que anteriormente estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos dispersados por este mundo, y ahora el Señor nos da el poder de ir y predicar su Evangelio, ¿cierto? Llenos del Espíritu Santo. O sea que yo no voy a una iglesia para que una profetisa mentirosa me diga mi cosa para mí. Oh, vas a ser grande, vas a tener esta iglesia, todo esto se va a llenar. Y no. Yo
con lo que tengo es suficiente por ahora y el Señor es el que va a aumentar a los que van a ser salvos. Okay, por más que yo quiera y por más que yo quiera que esto se ponga más grande, es lo que el Señor quiera. Y Él es el que va a ir aumentando día tras día. Los que han de ser salvos, Él los va a traer. Y los que se van, pues se van y se van perdiendo y se van hundiendo y se van separando. Oramos por todas estas personas que vienen, reciben, hasta se bautizan. Y entonces reciben bendición de parte de Dios y les acomodan los problemas y todo lo que tenían. Pero luego se van al muerto. Todo el mundo anda cubriéndose porque tiene miedo de las pestes que vienen. Y eso fue una pequeña peste, pero ahorita vienen unas pestes peores, porque esas sí son verdaderas profecías, que lo que el Señor dijo en su santa, poderosa y bendita palabra, y estos son principios de dolores lo que le va a llegar a la iglesia. De modo que si usted tiene esas profetizas como la Jezabel mentirosa, profetizándole cosas que nunca se van a cumplir y profetizándole cosas que a la larga no te van a servir absolutamente a ti para nada, entonces tenga cuidado verdaderamente y déjese de estar dejándose entretener de cosas que verdaderamente Dios no quiere que sean anunciadas. Por eso en estas profecías escatológicas estamos hablando de lo que viene, y lo que viene es Cristo a hacer juicio sobre este mundo. De modo que tenemos que estar apercibidos, dice la palabra de Dios, y tenemos que tener cuidado de dónde nos metemos y quién es el que está hablando. Muchas veces yo he encontrado hermanos que son cristianos y he tratado de hablar con ellos y salen corriendo porque su pastor les dice que no hablen con nadie. ¿No? Estaba hablando yo con una señora y vino la hija. No, vamos. Le digo, hermana, yo soy cristiano y estoy hablando. No, que yo no, el pastor no sé qué. Ok, está bien. Dios le bendiga. Hasta esas cosas están, en vez de haber unidad, están desuniendo la iglesia. En vez de haber un amor compacto entre todos los que vamos a ir en la iglesia del Señor, en la transformación que se va a enseñar, ¿cierto? Pero esta gente no cree en nada de estas cosas porque ni siquiera leen Apocalipsis, porque ellos dicen, no, yo no voy a ir al diablo, ese Señor no nos ha puesto aquí para ser martirizados, ni para sufrir ninguna tribulación. Estas personas son las que están entretenidas dentro de sus iglesias, haciendo bacanales, llevando artistas famosos cristianos y pagando grandes cantidades, haciendo conferencias todo el tiempo y poniéndole las manos a uno para que sea apóstol y al otro para que sea pastor, y todas esas cosas que se están metiendo dentro de las iglesias, que Dios no quiere estas cosas. Dios quiere que este evangelio sea predicado a toda criatura y nos ha dado estos medios para que nosotros le hablemos a la gente del amor, de la misericordia, de lo que viene verdaderamente sobre este mundo, porque lo que viene y nadie lo detiene, y el que viene es Jesús de Nazaret a hacer juicio sobre la tierra. Pero tenga cuidado que el engañador, el que está sentado dentro de las iglesias, que los tiene dormidos, él viene primero. Él viene primero y Él se va a hacer pasar como si fuese verdaderamente que Cristo vino de nuevo. Por eso el Señor en Mateo 24 dice, si te dicen que está en los aposentos, no vayáis. Si te dicen que está en el desierto, no vayáis. Porque si ahorita yo vuelvo y le digo aquí a los míos, ¿cierto? Hacen esas grandes excursiones para irse para Israel. Y vuelvo y repito, a ver huecos y a ver piedras, porque allí no hay más nada. Y los que están allí son gente idólatra que tienen allí sus templos, y usted tiene que pagarle a esa gente para poder ver dónde nació Cristo, dónde murió Cristo. Ver, Cristo está vivo, reina y vive en todos los que verdaderamente le alabamos en espíritu y en verdad. Eso le dijo Él a la samaritana. Ya llegará el día y llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán a Cristo en espíritu y en verdad. Usted no necesita ir a ninguna parte para exaltar, bendecir y glorificar al Todopoderoso. Él mora en cada uno de nosotros y Él está escuchando y viendo. Por eso Él dice que tiene los ojos como llama de fuego, porque Él penetra absolutamente todo y Él nos mira a nosotros. Nosotros no necesitamos de irle a contar a Dios, ¿cierto? Pero a Él le gusta que le contemos, porque Él sabe y nos conoce. Él penetra hasta allá, hasta la profundidad de los secretos que tenemos nosotros y cuáles son las intenciones de nuestro corazón hoy en día dentro de estos medios. Porque muchas veces venimos, ¿cierto? Como anteriormente, por tradición, por decir que somos cristianos. Pero cuando toca verdaderamente ser cristiano, cuando
toca verdaderamente combatir donde está la silla de Satanás, donde se están predicando cosas que verdaderamente a Dios no le agradan, entonces nos confabulamos con este mundo. Ya no reprendemos el pecado, ya nos confabulamos con el pecado, porque usted respeta a las demás personas. Jesucristo ama a las demás personas, pero si le tenía que decir al que le tenía que decir que era un sepulcro blanqueado o que eran hipócritas, él se los decía. Y de modo que hoy en día, cierto, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que estar desenmascarando también a todos estos que tienen cara de santo, pero en realidad su corazón está sentada en la silla de Satanás y en la Jezabel, que están profetizando cosas que verdaderamente Dios no quiere que se hablen dentro de las iglesias. Si hablamos del amor, pero no de ese amor pasivo, sino es un amor activo, un amor que verdaderamente pueda tocar las demás personas. Yo te amo mucho, hermano, ya dice Santiago, ¿cierto? Pero tienes necesidades, pero si la iglesia en la cual tú vas no te sirve para nada, ni siquiera te sirve para darte un plato de comida caliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué clase de amor es el que tú estás profesando dentro de esa congregación que tú le llamas iglesia cristiana? Y entonces el Señor ya les está diciendo que en los últimos tiempos se tiene que arrepentir. Por eso es que ya no hay tantas sanidades dentro de las iglesias. Ya ni siquiera le ponen las manos a las personas para que sean sanos, porque tienen miedo de que los demanden. Porque le dicen anteriormente, decían, está sano, hermano, ya no tomen más medicina. Y las personas dejaban de tomar medicina y no eran ningún sano, sino que se enfermaban y les daba la enfermedad, ¿no? Y hubieron demandas por esas cosas, porque el pastor me dijo que ya no tomara más medicina, que él ya había orado por mí y que ya me siento sano. Pero dentro de esas congregaciones eso era como si estuviesen haciendo una propaganda de algo. No, Dios cuando sanó al enfermo que estaba 38 años postrado, Él no sanó a todos, sanó a ese, porque Dios tenía un propósito. Pero Dios sigue siendo el mismo de hoy, de mañana y de siempre. Si usted tiene fe y está enfermo verdaderamente y usted pide y clama a Dios, pero ese clamor no es que ese clamor que se usa, ay Señor, ayúdame hoy, pero sí, que yo pueda tener mañana para el pasaje para ir a ver al médico. No, ese no es un clamor, hermano, que el clamor se abre desde acá adentro. Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, yo sé que este mal que yo tengo, tú me lo puedes quitar. Y ya lo vemos nosotros como testimonio dentro de las iglesias, que muchas personas vienen con esa fe verdadera y tenemos testimonios aquí en la palabra de Dios para que nosotros confiemos en aquel Todopoderoso que sigue siendo el mismo de hoy, de mañana y de siempre. Hay que pedir, pedir se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe y el que busca encuentra. El Señor está buscando gente verdaderamente necesitada para ayudarlo. Pero esas congregaciones, hermanos, se han hecho de su fama y ahora hay que pagar por una oración y hay que ir a ver el ungido para que te ponga las manos para que tú seas sano. Allí hay muchos que andan haciendo farsas y payasadas dentro de la iglesia y traen gente que verdaderamente están sanos y luego dicen que son cojos o que son ciegos, que son mancos y todas esas cosas y ponen a brincarlos dentro de las congregaciones y la gente se emociona y entonces, alaban al pastor, no alaban a Cristo siquiera. Porque me puso las manos muchas veces cuando yo estaba, que me tocaba dirigir y la gente se dirigía hacia los hermanos, decía, no, ese otro hermano como que no tiene tanta fuerza. Y entonces se paraban el otro. Ya le estaban dando la pleitesía a un ser humano, no le estaban dando la pleitesía al que verdaderamente merece toda honra y toda gloria y el que iba a hacer la misericordia. De modo que esta iglesia de Tiatira tenía esa profetisa falsa, pero también tenía otras cosas, dice el Señor, y que los hacía que se adulteraran. Dice el 22 aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y lo que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña ¿qué? La mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. De modo que
esto que las iglesias no crecen, esto que las iglesias no se sanan, las personas que van enfermas, esto que las personas no prosperan, sino que hay unos abusivos prosperando con la plata de estos pobres que verdaderamente pues se han vuelto idólatras, porque ahora están idolatrando hombres, están idolatrando, ahora ya no son siervos del Señor, sino obispos, apóstoles, doctores. Y si usted no lo llama con su eminencia, muchas veces yo pues estudiaba con personas y yo pues me hacía como, tú sabes, el que como que me hacía, entonces yo lo llamaba, mira, tal fulano de tal, le decía yo, y entonces no me prestaban atención hasta que yo no le decía obispo o le decía apóstol, no volteaban a mirar porque lo llamaba por su nombre, no les gustaba. Y entonces la misma gente se encarga de que estas personas, ¿cierto?, se eleven sobre ellos y entonces los menosprecian como que si ellos fueran, ¿cierto?, los dueños de la iglesia. Vuelvo y repito y vuelvo y lo digo, el único dueño de la iglesia que la compró a precio de sangre preciosa se llama Jesucristo de Nazaret. Y a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. De modo que todos los que cometen todas estas cosas, pues ya el Señor aquí les está dando una profecía que tanto a la profetisa como a sus hijos, como a todos los que están metidos dentro de la iglesia, se los va a matar, se los va a enfermar. De modo que eso es una profecía de Dios. De modo que si usted anda en eso metido dentro de estas congregaciones, sálgase de eso, porque aquí hay una profecía que le puede caer encima en cualquier momento. ¿Ok? Eso así es que son las cosas. De modo que si el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha, estas son las manchas. Y el Señor dice, arrepiéntete de todas estas cosas. De modo que si vamos a arrepentirnos, vamos a llamar a la congregación a arrepentirnos y vamos a ser tan sencillos y tan humildes como nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Pero no, estas personas andan buscando hoteles de 5 estrellas que los atiendan 3 o 4 camareros y le lleven la comida y el desayuno dentro de sus aposentos. No solamente a él, sino que tienen que atender a toda su familia. Tienen que atender a su mujer y tienen que atender a sus hijos. Y todo el mundo vive de la iglesia de Cristo, que Él no la puso para que estas personas vivieran de ella, sino para que estas personas ayudaran a los necesitados. Pero ahora los necesitados son los que tienen y los otros pues nada para nadie. De modo que esto que está hablándole a esta profetisa que le va a enviar, esto es una profecía que el Señor le está dando y el Señor le dice que se arrepientan, porque viene para toda su familia, porque el Señor dice, ¿cierto?, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. De modo que por eso es que nosotros estamos en la iglesia de mal en peor todos los días. Y estamos, hay personas que salieron de la tradición y se están volviendo a la tradición porque están encontrando allá como más descanso, como más tranquilidad. Y aquí los mantienen corriendo de un lado para otro. Y cuando uno va a buscar, ya uno llama por teléfono porque tiene una necesidad, una emergencia. Entonces le contesta una máquina. Si es para oración, llama el número tal. Si quiere ver el pastor, solamente él está el día domingo a tales horas, de tal hora a tal hora. Y si para cualquier otra cosa, espere que abramos la iglesia. Y la iglesia la abren 2 o 3 veces a la semana. 2 o 3 horas. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Entonces, vamos a terminar, ¿cierto?, con este mensaje a Tiatira que dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os pondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuándo venga? ¿Cuándo? En su segunda venida. En su segunda venida. O sea que lo que el Señor le da a cada uno mientras estamos aquí, usted tiene que retenerlo.
¿Ok? No se lo vaya a dejar llevar del enemigo, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted retenga su fe, usted retenga su amor, usted retenga su paciencia, usted retenga su integridad. Si usted tiene su familia y no quieren venir, usted venga y siga orando por ellos. Pero usted retenga lo que Dios le da, porque muchas veces la misma familia hace que tú te vayas apartando y te vayas quedando y te vayas separando de las cosas de Dios, y se va adormeciendo a tal manera que cuando tú te ves, cierto, ya lo que tenías ya no lo tienes, ya no lo retienes, ya estás en el mundo, ya te confabulas con las demás personas, y el diablo es sutil para estas cosas, ¿ok? Él no te va a entrar feo, él te va a entrar poquito a poquito, y primero tu familia, sí Señor, primero tu familia, pero el Señor dice: aquel que no deje padre, madre o hijos por seguirme a mí no es digno de mí. Y no es que las dejes, que las abandones, sino que el Señor es primero en todo. Total, a Él es que tenemos que darle cuenta todos a cada uno. Yo no le tengo que dar cuenta si me muero y yo me voy primero a ella. Yo tengo que darle cuentas al Todopoderoso, ni ella a mí. Ella tiene que darle cuenta, ni ninguno de ustedes tiene que decir: oh, porque el pastor, oh, porque tal persona, oh, porque me profetizaron. No, usted retiene su fe, usted retiene lo que usted tiene, porque cada uno vamos a ir ante la presencia de Dios, y esto es individual, esto no es en conjunto. Por eso es que el camino es estrecho, porque vamos uno detrás de otro, no vamos aglomerados todos metiéndonos por la puerta, empujándonos, que unos van a pisar a los otros. No, allí es uno a la vez delante de la presencia, los que vamos, porque hay otros que no se vistan, que no van, para ellos no hay baile, y están metidos dentro de las iglesias. Por eso dice en este mismo época, en la carta, en el Evangelio según San Mateo, cierto, habla de las vírgenes. Y está viene el novio, y entonces el novio se demoró. La gente diría en este mundo: pues tanto tiempo que dice que viene y que viene y que no viene, pues yo me voy a echar una canita al aire a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Está metido dentro de las iglesias, un pie aquí y uno en la calle también. Y entonces el diablo se los trae, se los sienta allí, le pone cara de santurrones por unos sinvergüenzas que están metidos dentro de las iglesias, escuchando siempre que les profeticen prosperidad, que les profeticen riqueza, que les profeticen salud, dinero y amor. Eso es lo que yo voy para la iglesia porque eso es lo que hay allí. Y hay muchos que vienen a buscar novias, hay otros que vienen a buscar esposas y otros que vienen a buscar... La gente viene a demasiadas cosas, pero lo importante, lo principal de venir a la iglesia es venir a alabar, a bendecir y a glorificar y exaltar a aquel que nos ofreció lo que cada uno de los que estamos aquí tenemos: salvación y vida eterna. Eso es lo que tenemos que conservar y perseverar hasta el fin que vayamos a verlo a Él. Que nada lo saque de esto, que nada los lleve a otros pensamientos ni a otras ideas, ¿cierto? Que ni siquiera los que están aquí adentro lo lisonjeen, porque eso es una lisonja, ¿me entiende? Estarle metiendo cosas que sabe que nosotros necesitamos como seres humanos. Pero usted no me va a decir que Dios me está profetizando a mí que poder terrenal, riquezas terrenales. No, ya el Señor ya nos dio lo que verdaderamente nos dio. Nos perdonó nuestros pecados y ya nos dio salvación y vida eterna. Conservemos eso, dice la palabra de Dios, hasta su venida. ¿Cuándo es su venida? Pronto es su venida. Y si nosotros no lo vemos que Él venga, pues lo vamos a ir a ver, no se preocupe. Porque aquí nadie se ha quedado de semilla. Todo el mundo nace y muere. Eso es la realidad. Usted nace y muere, pero mientras nace y muere, pues Dios nos ha puesto aquí para que le reconozcamos a Él como Dios. Por eso Dios se dio a conocer y se hizo hombre y está entre nosotros hoy en día espiritualmente. Y dice el 35, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos del alfarero. Vamos a ser gobernantes, hermanos, pero esto es poquito a poquito, paulatinamente hasta que llegue el momento, ¿ok? Y vamos a tener una autoridad tal que Dios nos da, que las personas, ¿cierto? Porque la humanidad no se va a acabar. La humanidad va a seguir, ¿cierto?
¿Ustedes han leído sobre el milenio? Hay mucha gente que no sabe ni qué es el milenio, ni cuándo el diablo va a ser atado. Es que el milenio es cuando el diablo va a ser atado por 1000 años. Ok, entonces en ese tiempo las personas que queden aquí no están verdaderamente, son cristianos, ni están convencidos, ni están convertidos. Por eso es que Dios nos va a dar a nosotros el poder de regirlos con vara de hierro, ¿entiende? O sea que no los vamos a estar dejando como ahora, que se escapan y que la gente se confabula y que se confabula con el pecado y que si este es así, pues hay que dejarlo así porque él quiso ser así como es, y la otra hacer adulterio, fornicación, homosexualidad y todas esas cosas que hoy nosotros como iglesia no reprendemos ni oramos por esas cosas. Deberíamos de hacer cultos para orar para que estas personas que están sentados Satanás y los demonios encima de ellos y en sus casas sean reprendidos y sean libertados. Los únicos que tenemos poder para atar, reprender y echar fuera a todos esos demonios de las casas de adulterio, de fornicación, de borrachera, de drogadicción, somos nosotros que tenemos el poder, y muchas veces esos demonios están sentados dentro de nuestras casas y no los atamos y no los reprendemos y no los echamos fuera porque nos confabulamos, porque decimos, ay, pobrecito mi hermanito, pobrecita mi mamá, pobrecito mi papá, pobrecito usted, porque usted es el que verdaderamente se está confabulando. Tenga cuidado de no perderse, de no perder el camino por estarse confabulando con el mundo. Al pecado, pecado y punto. Y hay que reprenderlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esas cuentas son las que nos van a pedir el Señor. ¿Cuál es la iglesia santa? La que está sentada para venir al arrebatamiento. Esa iglesia es la que va a sufrir. Esa es la iglesia que va a tener persecución. Esa es la iglesia que van a meter preso. Esa es la iglesia que Satanás los va a hacer correr de aquí para allá y de allá para acá. Y los demonios se van a enredar porque usted verdaderamente no está percibido ni está preparado para las cosas que vienen para este mundo. Porque las cosas se van a poner de mal en peor todos los días, hermano. Y los únicos que tenemos la solución para estas cosas somos nosotros, los hijos de Dios, que verdaderamente tenemos el poder de atar, reprender y echar fuera a todos esos demonios, porque Satanás no está en todas partes, pero los demonios sí. Se meten en sus casas, los enferman, dañan sus familias, destruyen todo lo que más puedan. Pero nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos, los lavados con la sangre de Cristo, tenemos el poder de atar, reprender y echar fuera todos estos demonios, todas estas potestades. Y por eso debemos de retener lo que nosotros tenemos. La salvación, la vida eterna, la pureza, la santidad, porque Dios viene por una iglesia santa y sin mancha. Esa es la iglesia que se va a llevar Él, y por eso Él la está limpiando. Por eso Él la está depurando en estos días. Por eso Él está revelando verdaderamente, porque Él conoce la mente y los corazones de todo que hay en la mente. A Él, Señor Dios poderoso, no se le puede engañar. Usted me puede engañar a mí, me puede mentir y me puede poner una cara angelical y una cara de bondad, pero Dios conoce su mente y su corazón, y el Señor es el que va a hacer lo que va a hacer con todos y cada uno de ustedes que están engañando a los hijos de Dios hoy en día. Y usted, hermano, no se deje engañar. Lea, instrúyase, busque instrucción. Ahora hay mucha facilidad para que usted se entere de todo lo que suceda. No se deje engañar, no se deje llevar de aquí para allá, así agarrado por la nariz, como si fuera un perrito, como si fuera un cochino, como si fuera una persona que no tiene verdaderamente. Dios nos hizo a nosotros con raciocinio, nosotros razonamos, pensamos. Nosotros no somos ningunos corderos llevados de aquí para allá, para donde nos quiera llevar. El Señor nos llama ovejas porque somos mansos, pero no somos ningunas ovejas. El Señor dice que tenemos que ser mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes, hermano. De modo que use la astucia y use la mansedumbre también para seguir en los caminos del Señor todos los días que el Señor nos mete aquí en esta tierra. Estas cartas son para la iglesia, y estas cartas que estamos aquí nosotros leyéndole no es para la iglesia de Tiatira de aquel día, es para la iglesia que hoy tiene Jezabeles metidas, y tiene también a todos esos engañadores, cierto, que están aquí, que te dicen que ven para que conozcan los secretos. Y hay personas que te llevan a ciertas partes. Cuando yo estaba en los romanismos me llevaron a los cursillistas, y entonces estuve una semana yo guardado y comí todas esas cosas, y entonces un día me llevaron por un cuarto oscuro y me hicieron arrodillar y hacer, era cursillista, o sea que era romanista. Y entonces llegó un tipo y me puso una crucesota aquí en la mano y me dijo, ya está. Y entonces yo pregunté y dije, ¿ya está qué? Y ya está.
Yo no sé qué era lo que él estaba pensando, qué era lo que estaba haciendo, y ahora yo medito y pienso, ¿qué era lo que estaba haciendo esta gente? ¿Qué era lo que me estaban inculcando? Y hay gente que está metida hoy en día en estas cosas y creen que tienen la mano de Dios encima de ellos. Y entonces no verdaderamente usan su raciocinio y todavía los hacen arrodillar sobre palos, maderas, imágenes que son de yeso. Y entonces, que si esta, que si la Virgen, que si el Santo, que si el no sé qué. El Señor tiene en contra de todas estas sálgase de allí, hermano, sálgase de allí. Deje de ser idólatra, porque si no, cuando se encuentre, se va a encontrar en el infierno. Y de allá no hay salida. Allá sí va a decir, ay Señor, sí, ahora sí creo. Porque allá están verdaderamente creyendo. Todos los que se van para el infierno son los mejores creyentes que hay. Pero usted tiene que creer ahora para no ir al infierno. Está bonita. Okay, porque eso es verdad. Okay, eso que está pasando está sucediendo todos los días. Unos salen para el cielo, pero otros salen para el infierno. Y son más los que están saliendo para el infierno que los que salen para el cielo. De modo que usted, hermano, si está metido en idolatría, si está metido en falsas doctrinas, si está metido en cosas que dicen que las profundidades de Satanás, que ven acá que tiene que enseñar, como los masones muchas veces, o como los Illuminatis que se creen que son los dueños del mundo y que piensan más que usted y que yo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Dios. Y si tenemos la mente de Dios, nosotros tenemos poder para entender las cosas que verdaderamente Dios tiene para sus hijos en este mundo. Entonces terminamos aquí, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Dice que y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Como yo también he recibido de mi Padre, yo le daré la estrella de la mañana. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que esta palabra es para la iglesia. Esta palabra no es para los mundanos. Esta palabra es para nosotros. Y si alguna cosa de estas hay dentro de la iglesia, arrepintámonos. Pidamos perdón. Para que así cuando el Señor venga verdaderamente encuentre esa iglesia que Él se la quiere llevar, santa y sin mancha. Esa llevada es una transformación, porque nadie ve al Señor en este cuerpo ni en esta carne, porque el reino de Dios no lo heredará ni carne ni sangre. Por eso vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y vamos a estar para el Señor para siempre, porque esa es su promesa. Hermano, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente y tengan ustedes muy buenas noches. Amén.